Entre piernas asoleándose en los balcones, tendederos en las ventanas históricas y vapeadores en los pasillos, la solemnidad de Palacio Nacional quedó en el olvido. La 4T convirtió Palacio Nacional en su propia vecindad, la más cara de México. Y todo comenzó porque Andrés Manuel López Obrador no cumplió su promesa de no vivir ahí. Y cuidado, los que hoy parecen anécdotas caseras en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron considerados delitos. Porque hoy nos piden que lo veamos como austeridad, su ordinario y tosco comportamiento en Palacio Nacional. Hoy vamos a desmenuzar cómo tomaron como vecindad Palacio Nacional, un monumento, y cuánto nos cuesta que vivan ahí estos señores. Y todo comenzó porque el señorcito de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, no cumplió su promesa de no vivir en Palacio Nacional. ¿No sabía usted esta historia? Se la vamos a contar. Él, muy propio, el tabasqueño López Obrador, dijo que iba a seguir viviendo en su domicilio una vez que ganara la presidencia de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Esto decía Andrés Manuel López Obrador el 2 de abril del 2018. Claramente se escucha que viviría en su domicilio, un departamento ubicado en la alcaldía de Tlalpan. En un mes cambió su versión. Prometió que rentaría una casa cerca de Palacio Nacional, nada lujosa, porque de nuevo ellos no eran iguales. El 13 de mayo del 2018, en un mitin en Casomaloapan, Veracruz, donde fue acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto, cambió de nuevo la promesa. Explicó que su hijo estaba en quinto de primaria, que seguiría en su casa de Tlalpan porque le quedaba muy cerca la escuela de su hijo menor y que así seguiría hasta que pasara a sexto, un año aproximadamente. Escúchelo usted mismo. Yo voy a vivir en la casa donde vivo con mi familia, es la casa de ustedes. No me voy a ir a meter ahí a Los Pinos, además esa casa está embrujada. Es mi plan de primaria, vamos a seguir ahí, porque la escuela donde estudia está como a 3 cuadras de la casa y muy cerca. Va a estar hasta que se termine el sexto grado, hasta el año que viene. Y ya después sí vamos a rentar una casa más cercana al Palacio Nacional, pero no van a ser Los Pinos. Vamos a vivir como viven todas las familias de México. No vamos a vivir con ellos. López Obrador tomó protesta como presidente de México el 1 de diciembre del 2018. 42 días después, ya estaba de arrimado en Palacio Nacional. En la conferencia de prensa del 23 de enero del 2019, el discurso volvió a cambiar. Ya no mencionó que rentaría un inmueble cercano, pero que se estaba quedando algunos días, solo unos días, en un departamento al interior de Palacio Nacional que lo construyó Felipe Calderón. Explicó que ya se había quedado a dormir en Palacio Nacional debido a los ajustados horarios que manejaba, que no era una decisión personal, era más bien un acuerdo nacional. Reiteró que esperaría que su hijo Jesús Ernesto terminara la primaria. Y así llegó junio. En la conferencia de prensa matutina del 18 de junio del 2019, el tabasqueño, el presidente del pueblo, informó que ya listaba su mudanza para Palacio Nacional y cerraron el acceso a varias áreas de inmediato al día siguiente. Espacios de Palacio Nacional que eran visitados por turistas y ciudadanos comenzaron a ser de acceso restringido. Según fuentes de presidencia, el plan fue restringir más la sede del Poder Ejecutivo, ahora que se convertiría ya en la residencia oficial del que iba a rentar. Palacio Nacional era visitado de 700 a 1,500 personas al día. Un detalle curioso, si un reportero de la mañanera pasaba al patio central, se le quitaba su acreditación. Y se supo de algo más. El departamento que había dejado Felipe Calderón tendría que ser reconstruido, pues solo era una recámara, una sala, comedor y cocina. Y el 18 de julio del 2019, otra vez, López Obrador lanzó una de las mejores justificaciones para irse a vivir a Palacio Nacional. Es que dijo era un homenaje a Benito Juárez, ya que no estaba esperando a que su hijo terminara la primaria, ya no iba a rentar un departamentito a vivir cerca. Escúchelo, todo era porque él estaba haciendo un homenaje a Benito Juárez y por eso iba a vivir ahí. Benito Juárez, él encarna lo que debe ser un auténtico, un verdadero servidor público.
fue una de las cosas que tomamos en cuenta para no vivir en Los Pinos y venir acá a vivir. Juárez decidió hacerlo, ahí vamos a vivir, pero es un timbre de orgullo, un gran honor vivir aquí en Palacio, donde vivió y murió Benito Juárez. Y ahora viene lo mejor. En una entrevista aseguró, ve usted, que él siempre había pensado en vivir en Palacio Nacional desde el 2006. Escúchelo. Te cuento así rápido la historia, ¿no? Del por qué vivimos aquí. Yo lo propuse desde la primera campaña, desde el 2006. Dije que si ganaba, iba yo a vivir en Palacio. ¿Cómo vivió y murió el presidente Juárez? Es decir, que una cosa era lo que decía en campaña y la otra lo que pensaba hacer desde 2006. Y desde que el señor se le antojó irse a vivir a Palacio Virreinal, como fue su nombre original de Palacio Nacional, pues lo comenzó a hacer su vecindad personal. En 2019 se detectó ropa tendida en las ventanas. La imagen vuelta viral transmitió un contraste incómodo, un edificio histórico y símbolo de poder reducido a una escena doméstica improvisada. Las prendas colgadas comenzaban a romper la solemnidad de Palacio Nacional. Luego circuló un video de Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, casual, vapeando. El hijo menor del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aparece aparentemente fumando o vapeando dentro de un espacio que parece ser Palacio Nacional, lo que generó polémica por tratarse de la sede del Poder Ejecutivo y por la postura del gobierno en contra del uso de los vapeadores, y la postura del hijo también. Y es que también hay que comprender, ¿de dónde vendría la educación de él? Pues es que en realidad no hay muchas opciones, y vamos a ver por qué. Diversos episodios públicos protagonizados por la entonces no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller generaron controversia por romper con los protocolos tradicionales. Desde su participación en un ritual indígena de limpia con copal en Palacio Nacional, hasta un incidente durante la conmemoración de los Niños Héroes en el que presuntamente intervino en la integración de la comitiva oficial, lo que provocó críticas por su intromisión en actos institucionales. A ello se suma una intervención directa en una conferencia matutina, donde reprendió públicamente al presidente, tomar de la mano a presidentes o querer simplemente tener ella un papel protagonista o simplemente subiendo sus pies a la silla en una comida oficial. Reiteramos, ¿de dónde iba a sacar educación? El papá de Jesús Ernesto, Andrés Manuel López Obrador, subiéndose a las sillas de Palacio Nacional como si estuviera en una cafetería, algún bodegón o en una cantina. Vamos. Ahí está. No le pasó nada. Y uno pensaría, bueno, es que finalmente esto pasa en las mejores familias, pero no, pasa en la familia 4T. Ahora con Claudia Sheinbaum, pues es normal, casual, asolearse las piernitas al Zócalo, ofrendar el cuerpo al astro rey, total, que ahí cerca queda el Templo Mayor. Primero el gobierno dijo que era una fake news, elaborada con inteligencia artificial, pero ante la aparición de nuevos videos de una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum finalmente aceptó que sí ocurrió. 11 días después de difundirse las imágenes, la presidenta dijo que la mujer ya fue sancionada, pero no reveló el nombre ni el castigo en ese momento. Ella dijo, hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, comentó la mandataria en una conferencia de prensa matutina. Agregó, se pidió información al área donde estaba la ventana e informaron que no, que nunca nadie había salido a tomar el sol. Se enredó la presidenta. Después revisaron y resulta que sí hubo una persona que se había sentado en la ventana ese día. Su nombre es Florencia Franco Fernández, directora general de coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ya renunció. No renunciaron los que inventaron la mentira, renunció ella. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuánto nos cuesta que estos rústicos vivan en un Palacio Nacional?
La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un salario neto mensual de aproximadamente 133,000 a 134,000 pesos, mientras que el costo de operación de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia, asciende a cerca de 6 millones de pesos mensuales. Esto incluye sueldos de 147 trabajadores, así como servicios como electricidad, alrededor de 250,000 pesos, y agua, 174,000, además de gastos extraordinarios por mantenimiento y conservación. Y ahora vamos a dar la razón a López Obrador y a su regenta Claudia. No, no eran iguales. Vamos a ver lo que pasó con Enrique Peña Nieto y la famosa Lady Lencería. En abril del 2018, Palacio Nacional fue escenario de una polémica cuando la modelo Katia Vega realizó una sesión fotográfica en la capilla de la Emperatriz, incluyendo imágenes en ropa interior que se viralizaron como Lady Lencería. El caso provocó despidos en la Secretaría de Hacienda y una denuncia ante la Fiscalía. Señalaron al fotógrafo como responsable. Sin embargo, la FGR decidió no judicializar el asunto al no encontrar daño patrimonial, decisión que fue respaldada por un tribunal. Así se cerró el caso legal, pero dejaron abierto el debate público sobre el uso de espacios oficiales y monumentos. Y entonces uno entiende todo. Antes, por una sesión de fotos rodaban cabezas. Hoy, por convertir el Palacio Nacional en tendedero, terraza, sala de estar y hasta escenario de ocurrencias, no pasa absolutamente nada. La vara no es distinta, es inexistente. Lo que antes era escándalo institucional, ahora es costumbre doméstica con cargo al erario. Y todavía tienen el descaro de llamarle austeridad. No es solo que vivan ahí. Es cómo lo viven, cómo viven. Entre actitudes corrientes, desplantes de cantina y modales de vecindad, terminaron por vulgarizar uno de los espacios más simbólicos del país. Palacio Nacional dejó de ser sede del poder para convertirse en una casa mal cuidada con presupuesto público. Y lo más grave no es el espectáculo, es que para ellos esto es algo normal. Ellos así viven, así dizque trabajan.